la vida del reino. Queremos vivir la vida del reino aquí, pastor. Nos sentimos contentos de presentar a ustedes a un amigo, el pastor Jorge Quintiana Jr. Pastor Jorge Quintiana, como él lo dijera hace un momentito, cuando estábamos dos o tres todavía, es pastor en Tennessee, allí por la universidad. Y agradecemos, pastor, que usted se haya levantado un poco más temprano que nosotros. Allá ahora mismo son las 5:20 y ha venido a compartir con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor. Gracias, un placer. No sé si ya me toca. Adelante, pastor, sí. Ok. Déjame ver cómo puedo agrandar la pantalla. Ok, ahora sí. Hermanos queridos, es un gozo poderles saludar a cada uno de ustedes allá a la distancia. Hace algunos añitos atrás tuve el privilegio de estar en su lindo país y me fascina conocer hermanos de diferentes lugares. Y esta mañana quisiera tomar unos minutos para compartir algo que tiene que ver con la vida del reino. Una de las cosas que he aprendido en mi ministerio como pastor, en mi vida personal, es que debemos de someter nuestros pensamientos a estricta obediencia a la voluntad de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque la palabra de Dios dice así: tal el pensamiento del hombre, así también es él. Tú no puedes experimentar el reino de Dios si tus pensamientos están llenos de amargura, de momentos tristes. Y de eso está saturada nuestra iglesia hoy en día. Constantemente somos bombardeados en nuestros pensamientos porque la gran batalla entre el bien y el mal se lleva a cabo en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y quiero compartir con ustedes un artículo que leí hace algún tiempo atrás que decía así, acerca de los tatuajes. Miren, esto es algo sumamente interesante. Y si usted tiene un tatuaje, no se preocupe, no es ese tipo de sermón que voy a predicarles, pero encontré algo interesante acerca de los tatuajes. Miren esto. De acuerdo a un estudio realizado acerca de los tatuajes, Hong Kong es la capital del mundo cuando se refiere a tatuajes. Más que cualquier otro lugar en el planeta Tierra, se pueden encontrar templos al Dios donde se honra los tatuajes como parte de la adoración a Dios, a sus dioses. En Hong Kong solamente hay 253 templos al dios dragón. Y esto fue lo que me impresionó. Cada año, 9 millones de turistas, no estamos hablando de ciudadanos, pero turistas que van a Hong Kong, salen de la ciudad de Hong Kong con algún tipo de tatuaje puesto. Pero esto fue lo que más me impresionó, pudiéramos decirlo así, de este artículo. Un reportero investigando acerca de los tatuajes le preguntó a un artista famoso de tatuajes en Hong Kong, le hizo esta pregunta: ¿cuáles son de los miles de tatuajes que existen uno de los tatuajes más pedidos por la gente que desea que le pongan en sus cuerpos? Y él respondió, y su respuesta fue escalofriante, porque dijo: el tatuaje más pedido en Hong Kong es un dragón negro con una frase o con una palabra que algunas personas no saben lo que dice, pero otros sí saben.
que quiere decir perdedor nato o born loser. O sea que el tatuaje que más piden en la ciudad de Hong Kong, uno de los más famosos, y tenía la foto por ahí, estaba buscándola, pero no la encontré ahora por la mañana, es un dragón negro con una frase que dice: yo soy un perdedor nato. Pero esto no es lo que me alarmó de este artículo. Lo que me alarmó fue lo que siguió diciendo el experto en tatuajes. Él dijo así: hay algo que se debe entender cuando una persona tatúa su cuerpo, y es esto. Antes de que un tatuaje sea puesto en alguna parte del cuerpo de alguien, ya ha sido tatuado en su mente. Y lo único que está haciendo es mostrar públicamente lo que ha decidido en una forma privada en su interior. Noten algo sumamente interesante. El tatuaje más cotizado en Hong Kong es un tatuaje, un dragón negro, con una insignia que algunos saben lo que dice, otros no, pero la realidad es que les llama la atención a los que se ponen este tatuaje, tatuaje específico, donde dice: yo soy un perdedor nato. Lo interesante es que antes de que sea puesto en el cuerpo, ya ese tatuaje ha sido visualizado en la mente. Y lo único que se hace es exponer públicamente lo que se ha aceptado en una forma privada en el interior. Mientras leía este artículo, me puse a pensar cómo tú y yo hoy en día tenemos un experto tatuador llamado el diablo o la serpiente antigua o Satanás, como quieras llamarlo, que constantemente está tatuando la mente de las personas. Constantemente está tatuando específicamente a los hijos de Dios, porque ustedes recuerdan en Apocalipsis, donde dice claramente que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, de la mujer, que son los hijos de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y una de las cosas clave que debemos entender, querida iglesia, es que Satanás constantemente trata de tatuar nuestra mente con pensamientos como, por ejemplo, eres un fracasado. ¿Cuántas veces he escuchado este pensamiento? Inclusive padres le dicen eso inclusive a sus hijos. Le dicen: tú eres bueno para nada. Eres una basura, no vales nada. Eres de poca importancia. Mira qué feo eres, mira qué gordo estás, o que tú no puedes alcanzar la salvación. Nadie se interesa por ti. Y constantemente, indirecta o directamente, somos bombardeados por el diablo con pensamientos negativos. Ahora, esto es sumamente importantísimo, querida iglesia, porque recuerden lo que dijo el sabio cuando dijo: tal el pensamiento del hombre, así es él. Te conviertes en lo que piensas. Es por eso que la Biblia tiene uno de los textos más poderosos para mí, y a cada rato me recuerda este pensamiento o este texto, que debo hacer un recuento de mis pensamientos. Y está registrado en 2 Corintios, si me acompañan ahí en la Biblia, 2 Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 6. Un texto unos versículos sumamente poderosos. Yo lo tengo subrayado en mi Biblia. Y a cada rato, cuando me vienen pensamientos que son inapropiados o pensamientos que atacan directamente los pensamientos del reino de Dios en mi propia vida personal, hago uso de estos pasajes poderosos de la Biblia. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 y 6 dice: porque aunque andamos en la carne, no estamos peleando la guerra según la carne. Lo que está diciendo la Biblia es: aunque tú eres un ser humano, tienes que entender que tu guerra es una guerra espiritual. Tienes que entender que tienes que
hacer de Jesucristo el arma de combate en tus pensamientos. Y dice así, porque la armadura de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortaleza. Ustedes no saben cómo un pensamiento puede hacer una fortaleza alrededor de una persona. Estaba un día en Ecuador visitando allá, predicando una campaña evangelística cuando un muchacho joven borracho llegó a la campaña y estaba ya a punto de entrar a predicar cuando ahí estaba en la parte afuera de la iglesia cuando se me acercó y me habló por la mano y me dijo, usted me pudiera dar unos minutos. Yo soy un joven atribulado. Y claramente le atendí breve porque iba a subir, pero nunca se me olvidan sus palabras. Allí me contó en breve cómo su papá, un día él cuando era pequeño, oyó a su papá decirle que a otro amigo que su hijo, que él no estaba orgulloso de su hijo, que su hijo era un bueno para nada. Y esto marcó la vida de este joven, ¿sabe? Empezó a crecer, este muchachito iba a la escuela, mientras hacía sus clases le venían pensamientos, tú eres un bueno para nada, tú eres un bueno para nada. Y finalmente este joven con esas palabras se convirtió en lo que le decían sus pensamientos. Y ahora era un borracho, vivía en las calles, lejos de su familia, lejos de Dios. Por una simple frase que le dijo su padre a otro hombre sin que su hijo lo supiera. Yo abro un paréntesis, aquellos que son padres deben siempre decir palabras de ánimo a sus hijos, palabras de confort. La palabra de Dios nos dice claramente que por nuestras palabras somos justificados y por nuestras palabras somos condenados. La sierva del Señor dice claramente que son nuestras palabras de ánimo las que necesitamos repetirnos cuando caemos en momentos de crisis. Claramente la Biblia dice que la palabra de Dios tiene poder para destruir fortaleza. Y entonces sigue diciendo el texto, destruyendo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevando cautivo a la obediencia en Cristo y estar dispuesto a castigar toda desobediencia para que vuestra obediencia sea perfecta. Lo que está diciendo la palabra de Dios, Pablo está diciendo claramente que cada vez que venían pensamientos que iban en contra de los principios establecidos de Dios en su mente, él los llevaba cautivo a la obediencia de la palabra de Dios. Y eso es una de las armas poderosas que hoy Satanás tiene, ¿saben? La iglesia hoy en día se ha adaptado a caminar en derrota, querida iglesia, no en victoria. Dios es un Dios de victoria. Dios es un Dios que nos da victorias constantemente en nuestra vida, pero pareciera que la iglesia se ha adaptado a darle crédito a Satanás por las derrotas que a veces pasan. A veces los miércoles de noche en la iglesia, cada vez que comparto con mis hermanos, me llama la atención como algunos a veces dicen, ay, pastor, he tenido una semana tan difícil porque el diablo me ha zarandeado fuertemente. Y es verdad que el diablo se levantará como león rugiente, dice la Biblia, en los últimos tiempos. Estamos viviendo ya en esos últimos tiempos donde vamos a ser grandemente sacudidos por él. Pero Dios te da la victoria. Y nada de malo de compartir tus quejas, tus inquietudes con la iglesia. Pero lo que me llamaba la atención era que eran muy pocos los que tenían pensamiento, yo quiero darle gracias a Dios porque hoy tuve un día de victoria con el Señor. Yo quiero darle gracias a Dios hoy porque fui realmente bendecido con la palabra de Dios.
Y eso es algo que mientras más nos acercamos al tiempo del fin, más sacudidos serán nuestros pensamientos. Por eso que Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice así: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna en esto, pensad. Porque la Biblia dice todo lo que es bueno. Porque cuando tú contemplas, tú te conviertes en lo que tú contemplas. Y la mejor manera de tatuar nuestros pensamientos y nuestra manera de vivir el reino en esta tierra es por la contemplación. Yo recuerdo cuando era pequeño, en la escuelita sabática de niños, cantábamos un cantico que tal vez ustedes lo conocen, que decía así: cuidadito tus ojitos lo que veis, cuidadito tus ojitos lo que veis. ¿Se acuerdan de eso? No sé si ustedes lo cantaban allá. Tus manitas, tus oídos. ¿Por qué? Porque Satanás ataca nuestros pensamientos. Y si no tenemos cuidado, cuando somos atacados por los pensamientos negativos del diablo en nuestra vida, somos tatuados y empezamos a vivir públicamente lo que hemos aceptado en una forma privada en el interior por sus acechanzas. Patriarcas y Profetas, página 91, dice así: es una ley de la mente humana que por la contemplación somos transformados. El hombre no puede elevarse más alto que el concepto que él tenga de la verdad, la pureza y la santidad. Si la mente no es exaltada por encima del nivel de la humanidad y si no se eleva por la fe a compartir la infinita sabiduría, el amor de Dios, el hombre estará constantemente hundiéndose más y más. En otras palabras, si tú no te empiezas a deleitar en pensamientos positivos con el Señor, ciertamente puedes ser grandemente afectado. Y empiezas a mostrar públicamente a tu familia, a tus hijos, a tu iglesia, lo que has aceptado de una forma privada en el interior. Recuerdo una vez viajaba para la Florida con otro pastor, íbamos de camino y iba manejando. Y de pronto le digo al pastor que iba al lado mío: mira eso. Y el pastor me dice: ay, sí, qué feo. Y yo le dije, me quedé callado por unos minutos y después le dije: ¿qué viste que me dijiste que era feo? Me dice: el olor, el basurero. Estábamos pasando por frente de un basurero enorme. Y yo le dije: pero no viste lo que yo vi, porque frente al basurero había una mata de framboyán hermosa, llena de flores. Y ahí aprendí una lección, querida iglesia. La vida se compone en lo que te enfocas. Se compone en lo que tú contemplas o lo que quieres contemplar. Puedes contemplar el basurero de este mundo en el cual estamos viviendo o contemplas el hermoso framboyán o las hermosas flores o la hermosa palabra del Señor que tiene cada día para cada uno de nosotros. Es interesante que se hizo un estudio aquí en Estados Unidos, en la Universidad de Yale, una de las universidades más famosas en los Estados Unidos. Y descubrieron esto, quiero compartir lo que ellos descubrieron. 79% de las personas en los Estados Unidos sufren de algún tipo de depresión, escuchen bien, debido a no poder controlar sus pensamientos. O sea, que el 79% de los estadounidenses en Estados Unidos, estando en un país de tantas oportunidades y tantos recursos, sufre grandes depresiones porque sus pensamientos han sido afectados de alguna manera u otra. Y miren esto, muchos de ellos mantienen en su mente la idea que van a fracasar en la vida. De hecho, es el factor número uno porque los estudiantes en Estados Unidos se salen de las escuelas, de las universidades,
porque han llegado a la firme conclusión de que no pueden cumplir con sus estudios y empiezan a mostrar públicamente lo que han aceptado de una forma privada en su interior. Noten este otro estudio. El Departamento Científico de la Universidad de Stanford en Estados Unidos lanzó este estudio y dice así: la razón número 1 por qué las personas deprimidas deciden quitarse la vida es porque en sus mentes han llegado a la firme conclusión, escuchen bien esto, han llegado a la firme conclusión que no valen nada y que a nadie les importa. Esto lleva cada año a que 800,000 a 1,000,000 de personas en el mundo se quiten la vida. Casi 1,000,000 de personas al año termina quitándose la vida por la simple razón de que en sus mentes han llegado a una firme conclusión de que no son nada ni valen nada. Por eso que cuando vivimos en el diario vivir y nos tropezamos con crisis en la vida que frecuentemente vendrán y a medida que se acerque el tiempo del fin tendremos que vivir por la fe porque realmente seremos sacudidos por grandes crisis. Filipenses 4, versículos 6 y 7 nos dice así: no se inquieten por nada, más bien en toda oración, con todo ruego y con acción de gracia, levantad vuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, escuchen bien este texto, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo. Escucha bien, la razón por qué Satanás trae crisis a tu vida es para que haya al final un cambio de pensamiento, un cambio de actitud en la manera como tú piensas. Él sabe que hay un poder extraordinario en nuestra mente. Dios usa nuestra mente para llevarnos a su reino. La gran batalla, el gran conflicto entre el bien y el mal es en la mente. No es físico, es en la mente. Sabe que muchas personas a veces me dicen: pastor, tengo que irme para el campo, que ya viene la persecución. Pero sus mentes están podridas por las vanidades de este mundo. No haces nada con irte al campo, no haces nada en refugiarte en medio de un lugar que nadie te conoce si tu mente no está conectada con el cielo. Esta es la realidad. Tú tienes que estar bien tatuado por Satanás para llegar a una situación desesperada y atentar contra tu vida. Tú tienes que estar bien tatuado por Satanás para ver jovencitos o jovencitas, como he visto en mi ministerio, que van, comen y vomitan porque creen que son gordos y feos. Tú tienes que estar bien tatuado para ver lo que hacen los jóvenes hoy, que se acuestan con muchachos que ni siquiera saben cómo se llaman. Tú tienes que estar bien tatuado para ver a una persona que va de una borrachera a otra. Algo en el interior ha pasado y es que sus pensamientos han sido grandemente afectados por Satanás y han sido tatuados. Hay unas historias en la historia de este mundo donde realmente se vio o se puede contemplar los efectos de ser tatuados por Satanás. Y una de esas historias pasó en el año 1492, cuando Cristóbal Colón zarpó de España al mundo desconocido. Ustedes recuerdan que la teoría de los españoles o de los europeos en aquel entonces era que el mundo era plano, o sea, era flat, era recto. Y si tú navegabas más allá de lo que tus ojos veían, pues caerías en el vacío, en el abismo y perderías tu vida. Y por muchos años, este pensamiento mantuvo cautivo a muchas personas de no navegar fuera de más allá de lo que sus ojos veían. Y cuando los españoles fueron a zarpar, ellos tenían una insignia que decía pluras entra en latín, que quería decir nada en el más allá. Y ellos zarparon, dice la historia que Cristóbal Colón zarpó con aquellos locos marineros, así le pusieron los periódicos en aquel entonces, lo llamaron locos marineros. Sin embargo, cuando Cristóbal Colón descubrió el mundo desconocido y mandó reporte allá
a Europa, cambiaron la insignia de su logo y ahora entonces le pusieron más en el más allá. Algunas veces pensamos que no hay nada más en el más allá para nuestra vida. Inclusive me he topado con hermanos que han caído en grandes batallas con el enemigo y han sido sacudidos fuertemente. Han tenido heridas emocionales grandes en su vida. Y su tendencia, me han dicho a algunos de ellos, pastor, realmente, si esto es vida, esta vida es una basura. La vida es una basura sin Cristo, pero la vida es preciosa cuando le abres la oportunidad a Cristo de entrar y tomar posesión de tu vida. Y de eso es, querida iglesia, que yo quiero que ustedes recuerden en esta mañana. Tú tienes la oportunidad valiosa de poder tener cada día un encuentro con Cristo. Yo le animo para que esta experiencia de esta semana no sea algo de esta semana, sino que pueda ser algo cotidiano en sus vidas. Hay una nota del Espíritu y Profecía que quiero leerle. Para mí es una nota escalofriante. Dice así: nada trae mayor alegría a Satanás que ver a un hijo de Dios. Escucha bien, nada trae mayor alegría a Satanás que ver a un hijo de Dios juzgando su condición actual como su condición de permanencia. Nada trae mayor alegría cuando Satanás te sacude en la vida y tú miras a tu alrededor y no ves el sol brillar, lo que ves es un túnel oscuro y tú dices, wow, esta es mi vida. Él se deleita en que tú tengas ese tipo de pensamiento. Él se deleita que tú seas derrotado en tus pensamientos, a tal punto que dice la sierva del Señor que nada trae más alegría al corazón de Satanás que ver a un hijo de Dios juzgando su condición actual como su condición de permanencia. Puede ser que tú estés pasando hoy por un momento de crisis. Puede ser que tu matrimonio esté siendo sacudido. Puede ser que tengas problemas con tus hijos. Puede ser que el trabajo te está yendo mal o financieramente no estás bien, qué sé yo. Pueden pasarte tantas cosas. Pero ten cuidado de guardar tus pensamientos en estricta obediencia a la voluntad de Dios, porque el diablo tiene la intención de tatuarte para que empieces a mostrar públicamente lo que aceptas en una manera privada en el interior. Es por eso que yo siempre me refugio en pasajes como este. Jeremías 29, versículo 11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor. Planes de bien y no de mal para daros el futuro que esperáis. ¿Saben lo que está diciendo la Biblia? Te está diciendo que hay algo más en el más allá. Te está diciendo que en la vida que llevas, en los momentos difíciles que estás enfrentando hoy, hay algo mejor para ti más allá. Dios tiene pensamientos de bien. Por eso que todas las mañanas cuando me levanto leo promesas maravillosas de Dios para mi vida. Y le digo al Señor cada mañana, háblame a mi corazón, porque necesito ser refrescado con el poder de tu palabra. Necesito que mis pensamientos estén en armonía con tu palabra. Guarda mis pensamientos en el día de hoy. Constantemente le digo eso a Dios, porque he visto el poder que tienen los pensamientos. Jesús dijo en Juan 16:33, os digo estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendremos aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Y tú puedes ser un vencedor a través de Jesucristo hoy. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16 y 18 dice así, no desmayemos, aunque el hombre interior se desgasta, procura que el interior se renueve cada día. Tú puedes arrugarte y puedes ponerte viejo y ciertamente los años nos pesan a todos. Pero una cosa me da alegría saber que la Biblia dice, tú te puedes poner físicamente viejo, pero te puedes poner joven cada día. Te puedes poner nuevo cada día. ¿Cómo lo hace?
a través de la palabra de Dios. Por esta leve tribulación, amontona sobre tu cabeza un eterno peso de gloria. Noten lo que está diciendo la palabra de Dios. Él dice que el hombre exterior puede ponerse viejo, pero el interior puede renovarse cada día. Y que las leves tribulaciones que nos pasan a todos, cuando se nos es permitido por Dios que pasemos por ella, lo que hace es que amontona sobre nuestra cabeza su gloria. Y somos mejores personas aún por las crisis que nos pasan. Hace algún tiempo atrás leí esta historia que quiero compartirla con ustedes, que dice así: en el año 1886, Walter Jorge, un corredor americano, rompió el récord mundial de correr una milla en 4 minutos 39 segundos. Si ustedes pueden, búsquenlo después en el internet, pongan Walter Jorge y allí está su biografía, su historia. En el año, pero escuchen esto, en el año 1923, 36 años más tarde, un corredor rompió el récord de Walter Jorge de correr una milla en 4 minutos 37 segundos. Tomó 36 años para romperle el récord a Walter Jorge. ¿Saben por qué? Porque la mente había sido tatuada con el pensamiento que era imposible para el hombre poder correr una milla en menos de 4 minutos 40 segundos. Y esto había hecho que la mente misma limitara a los corredores olímpicos. Era algo que se llegó a creer que era algo imposible. Pero esto fue lo que me llamó la atención de esta historia que les cuento. Años después, en el año 1930, 2 hombres que habían nacido en una pequeña ciudad de Inglaterra fueron ambos diagnosticados con una terrible enfermedad. De acuerdo a los estudios de los doctores, estos 2 hombres estarían parapléjicos por el resto de su vida, en silla de ruedas. Uno de ellos aceptó el diagnóstico del doctor y quedó en una silla de ruedas por el resto de su vida. El otro dijo: no acepto el diagnóstico del doctor, no solamente voy a correr, sino que un día, con la ayuda de Dios, voy a ser un corredor olímpico. Cuando dijo esto, la gente se rió de él y se burló y le dijo: tú no puedes ir en contra de lo que dice la ciencia. Pero este hombre no aceptaba el diagnóstico médico. Y esto fue lo interesante. En el año 1954, mayo 6, a las 3:30 de la tarde, en Oxford, Inglaterra, este hombre, que se rieron de él, logró lo imposible de correr en las Olimpiadas Olímpicas y romper el récord mundial del corredor que le había roto a Walter Jorge su récord de correr una milla en 3 minutos 59 segundos. Este hombre se llamó Roger Bannister. Búsquenlo después. Así se escribe, Roger Bannister. Fue un corredor que había sido diagnosticado que no iba a poder caminar. Ahora, esto fue lo interesante. Cuando terminó de correr, le hicieron un estudio a estos 2 hombres. Y esto fue lo que encontraron. El hombre que había quedado en silla de ruedas, parapléjico, descubrieron que había sido erróneamente diagnosticado. Realmente no tenía la enfermedad y quedó parapléjico porque en sus pensamientos fueron más fuertes sus pensamientos, a tal grado que debilitó sus piernas y quedó parapléjico por el resto de la vida. Eso es una historia real. Pero Roger Bannister, que había roto, así mismo como lo escribieron, sí, Roger Bannister, gracias, pastor. Cuando corrió y le hicieron el estudio, sí tenía la enfermedad correcta, pero como no aceptó el diagnóstico médico,
Su mente le dio la habilidad de poder vencer. Ahora, esto fue lo interesante. Cuando Roger Bannister, su historia salió y su diagnóstico salió, en los próximos 4 años, 25 corredores rompieron el récord mundial. ¿Saben por qué? Porque el tatuaje de la limitación que había tatuado a todos estos corredores por años fue roto por un corredor que no había aceptado en su mente ser tatuado por las cosas que eran imposibles. Querida iglesia, esta mañana yo quiero invitarte para que tú no seas tatuado. Cuando el diablo te dice, tú eres un parapléjico espiritual, tú no puedes servir al Señor, tú no puedes salvar a tu familia, tus hijos no se van a salvar. Reprende al diablo, no te dejes tatuar. Dios tiene promesas maravillosas y si tú no te dejas tatuar por él, vas a ser más que vencedores. Vas a ser más que vencedor. Este mensaje es real. El diablo tatúa la mente. Tú eres un perdedor, tú eres una vergüenza. Tú no puedes vivir para Dios. Tú no puedes criar tu familia en el temor de Jehová. Tu matrimonio no puede permanecer junto. Tú eres un desastre. Tú eres un drogadicto, eres un fracasado. Constantemente somos bombardeados. Pero constantemente Dios nos anima a cuidar y someter nuestros pensamientos a la estricta obediencia a Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice la palabra de Dios así. Hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y ahora viene la parte que más me emociona de este versículo. No os conforméis a este mundo. No te dejes tatuar. Eso es lo que está diciendo. No te dejes tatuar. Mas transformado por la renovación de vuestra mente. En otras palabras, el mundo te va a decir que tú eres esto, pero Dios te dice que tú eres aquello. Por lo tanto, debe ser renovado tus pensamientos por lo que Dios dice y no por lo que el mundo dice. Hay un ejemplo que lo escuché hace algún tiempito atrás que me dio gozo cuando lo escuché. Saben que nosotros los cristianos profesamos muchas veces o hablamos acerca del Dios de misericordia y hablamos de las bondades de Dios y la posición de la iglesia es recibir a los pecadores, pero no somos muy buenos recibiendo pecadores, somos muy buenos criticando a los pecadores, pero no somos muy buenos cuidando a los pecadores o dándole oportunidades a los pecadores. De hecho, Jesucristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. ¿Y por qué les digo esto? Porque descubrí algo en un billete de $100 y allá 100 pesos, o no sé cómo le llamen allá, pero piensen conmigo en este detalle. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dice que un billete de $100 tiene el valor de $100. El Departamento del Tesoro es el creador de este billete de $100 y su valor vale $100 porque en oro está resguardado en los bancos nacionales del país. En otras palabras, si no estuviera resguardado por la misma cantidad en valor, tú lo que tendrías en la mano sería un pedazo de papel. Digamos que estos $100 acaban de salir de la imprenta y valen $100 porque están en oro en los bancos nacionales del país y su valor está establecido por su creador. Y digamos que estos $100 salen de la imprenta y caen en manos de la droga. Y digamos que desde la droga pasan a la corrupción y de la corrupción a negocios ilícitos y corruptos y van después a hoteles, a la inmoralidad y a la prostitución. Pero un día llegan a la iglesia, allí donde ustedes van y atienden. Y yo les pregunto, ¿cuánto valen esos $100? No importa de dónde haya venido,
no importa cuál haya sido su camino, no importa cuán terrible haya sido su trayectoria o su uso, su valor sigue siendo $100. ¿Saben por qué? Porque está establecido que así es en los bancos nacionales del país. Cuando leí esta historia me llamó la atención de saber de que yo tengo un Dios maravilloso que un día con su sangre preciosa en la cruz del Calvario aseguró mi valor en los bancos nacionales del reino de los cielos. Y ese valor es tan extraordinario que no importa qué camino tú hayas cogido, qué pensamientos haya Satanás traído a tu mente, no importa cuán lejos te hayas ido de Dios, todavía tu valor sigue siendo el mismo, porque tu valor no está establecido por tu pecado, tu valor está establecido por la gracia de Dios que no cambia. Y es por eso que la Biblia tiene pasajes tan poderosos, querida iglesia, como este, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Saben qué es lo que está diciendo? Donde tú pecaste en gran manera, Dios en gran manera pagó tu precio. Esos son los pensamientos que yo acaricio cada día. Cada día cuando me levanto y peco y caigo en luchas y realmente le digo, ayúdame para poder ser el hombre que tú quieres que yo sea y dame la victoria. Quiero terminar diciéndoles cómo es que se quitan los tatuajes, porque hay algo poderoso como se remueve un tatuaje. Hace algún tiempo atrás estaba mirando en la televisión, en un canal en California, de dos hombres que ellos son expertos tatuadores, son maestros en tatuajes. Y ellos van por las calles de Nueva York y ese es el show, donde ellos van por las calles buscando a personas que tienen tatuajes feos. Y cuando se encuentran con estas personas, le ofrecen mejorarle el tatuaje para que se vea lindo, hacerle una transformación al tatuaje o quitárselo. Y yo digo que a veces digo fue la casualidad, pero digo no, Dios en su providencia me permitió encender la televisión en ese momento para poder tener una ilustración poderosa para este sermón que tengo. Y bueno, estos dos hombres iban por la calle allá en Nueva York y en Nueva York, no, perdón, en California. Y cuando estaban pasando por la calle, se encontraron una joven que tenía en el brazo 5 rayas. Y le preguntaron, porque eran rayas grandes y feas, qué significaban esas rayas. A lo mejor era algo que era muy valioso y cuando ella abrió su corazón, empezó a llorar. Le dijo, estas rayas significan realmente la basura que soy. Y ahí fue lo que cautivó mi mente a seguir mirando el show. Entonces, esta joven empezó a contarle a esos expertos tatuadores qué es lo que le había pasado. Resulta ser que ella un día se enamoró de un muchacho y ese muchacho era el todo de su vida, era alguien valioso para ella. Y ella dijo, quiero tener un pedacito de él para recordarme siempre de él. Y se puso el nombre del muchacho en su hombro, aquí en su brazo. Cada vez que se miraba en el espejo o se acordaba de él y le traía recuerdos muy lindos de su novio. Pero como todo en la vida, a veces hay caminos que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esta muchacha, enamorada locamente por este muchacho, un día se dio cuenta que este muchacho la engañaba, se dio cuenta de que este muchacho realmente era un muchacho sucio, que no tenía buenas intenciones con él. Y como no tenía dinero, mucho dinero, su corazón quedó quebrantado, se dejaron, como no tenía mucho dinero, cada vez que se miraba en el espejo veía el nombre de ese muchacho y ahora lo que le recordaba era, le daba asco y repugnancia. Y como no tenía mucho dinero, como les dije, fue
a un artista de tatuaje, le dijo, yo lo único que quiero que le cubran, le pongan una raya, que cubran el nombre. Y así le pusieron una raya grande, negra, que le cubría todo el nombre. Por lo menos cuando se miraba en el espejo, no veía el nombre, sino una simple raya. Resulta ser que un día nuevamente se volvió a enamorar y ahora sí se encontró al muchacho de su vida. Este muchacho sí realmente era bueno, no como el primero. El primero era un sinvergüenza que había abusado de su confianza y su nobleza y la había llevado inclusive a hacer cosas que eran incorrectas. Para hacer la historia larga, corta, ella dijo, si el primero fue un sinvergüenza y me lo puse en el hombro, pues este que es un santo de Dios, pues me lo voy a poner allí. Se escribió debajo de esa raya el nombre del nuevo novio. Pero el resultado fue el mismo. Tuvo un descontento, el muchacho, que aparentemente era bueno, empezó a golpearla, empezó a abusarla, empezó a maltratarla grandemente y también ella dijo, este no sirve, lo dejó y fue al experto tatuador y le dijo, ponme otra raya. Cuando estos dos hombres en la calle de California la encuentran, ya la muchacha tenía 5 rayas. Pero había sido marcada psicológicamente. Se consideraba una basura, se consideraba que no servía. Entonces estos dos expertos le ofrecen removerle esos tatuajes y le ofrecen a ella la oportunidad de comenzar fresco nuevamente sin la tendencia de esos recuerdos. Y aquí es donde quiero terminar con esta ilustración. Dice así, escuchen bien cómo se remueven los tatuajes. Para remover los tatuajes se necesitan 2 cosas. Se necesita luz láser, una luz láser fuerte que le da a la pigmentación de los colores del tatuaje. Y cuando le da a la pigmentación, la luz láser solamente no hace nada. Si tú no tienes que tener, tiene que circular sangre por ese lugar donde te van a remover los tatuajes, porque la realidad es que la luz láser dándole a una piel solamente donde no hay sangre la quema. Se necesitan 2 cosas, luz láser para romper la pigmentación de los colores y la sangre a través de los glóbulos blancos se lleva esa pigmentación y descompone todos los colores y todo ese tatuaje. Lo que es interesante es que cuando te remueven un tatuaje, en la parte donde te removieron el tatuaje, de acuerdo a lo que ellos decían, nunca más te pueden volver a poner uno. Queda removido de por vida. Cuando yo escuché lo que ellos decían, me vino a la mente lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 6, dice así, con misericordia. Y cada vez que la palabra de Dios usa misericordia, escuchen bien, con misericordia. Misericordia en la Biblia es un símbolo de su sangre. Y con verdad se corrige el pecado. Verdad es una luz láser. La verdad de la palabra de Dios, la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra, una lumbrera poderosa en mi camino. Y lo que está diciendo es esto. La Biblia dice, con la sangre de Jesucristo, a través de la luz láser, eres capaz, Dios es capaz de remover todos tus tatuajes. Querida iglesia, para terminar, yo no sé qué tatuajes hay en tu vida. Yo no sé con qué Satanás te está tatuando. Pero si hoy tú abres tu corazón al Señor y le dices, Señor, háblame. Señor, que tu sangre me limpie de todos mis pecados. Lávame. Quiero ser blanco. Quiero ser puro. Quiero ser limpio. La sangre y su palabra rompe la pigmentación de ese pecado. Y donde ese pecado sea removido por la gracia de Dios, deja de existir.
Querida iglesia que me escucha, hoy en esta mañana yo te invito a que no solamente busques leer la palabra de Dios. Saben, la gran mayoría de las personas fariseicas en la iglesia conocen mucho de Biblia, pero son recalcitrantes en el pensamiento de tatuar las mentes y la vida con la misma palabra de Dios a personas incorrectamente. Tú necesitas el balance de la sangre de Jesucristo aplicada a lo que su palabra dice. Y cuando esto pasa, entonces puedes ser más que victorioso. Que el Señor te bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor le haga resplandecer sus rostros sobre ustedes. Que en el día de hoy tú puedas mantener tus pensamientos en estricta obediencia a la voluntad de Dios. Y verás cómo en esta tierra de pecado, infiltrada por la basura de este mundo, tú puedes vivir un pedacito de cielo en tus pensamientos, porque Dios guardará tus pensamientos. Recuerda, tal el pensamiento del hombre, así también es el que el Señor te bendiga. Gloria a Dios, pastor. Gloria a Dios. Hemos recibido un mensaje poderoso de la palabra de Dios. Y creo que ha sido un mensaje oportuno para nosotros, para la iglesia, y agradecemos al Señor por eso, pastor. Amén, bien poderoso. Esta mañana, profesora Josefina, ¿está por ahí? Tenemos algunas peticiones acá. Entonces le vamos a pedir al pastor. Y aquí estamos, pastor. Pastor, que ore. Hay unos propósitos por ahí. Yo le envié, por favor, que... Bien. Entonces, va a orar el pastor, ¿verdad? Sí, el pastor Bien. puede orar acá. Por lo menos por las 3 personas que... Y le damos la oportunidad al pastor, esta niña, que dirija la oración final. Sí. Ajá. por favor, incluir entonces, por favor, a Samuel Figueroa en sus oraciones. Para apuntarlo, se me sumó bien. Samuel Figueroa, Clarisa Jiménez y Betsaida. En situaciones de salud, situaciones emocionales, y queremos que usted lo lleve en oración hoy, por favor. Oramos. Padre de amor, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Tu palabra es viva y eficaz en nuestra vida cuando esta es puesta en práctica. Y en esta mañana te damos la gloria porque tu pueblo te busca en las primeras horas de la mañana para ser alimentado con poder. Oh Señor, ahora tenemos 2 o 3 peticiones que queremos levantar al trono de la gracia. La primera es Samuel Figueroa. No sé si su problema es de salud o emocional. También oramos por Clarisa y Betsaida. Las ponemos en tus brazos de amor a los 3. Que tu espíritu levante bandera en este día en sus vidas. Que el ángel de Jehová acampe en derredor de ellos y les defienda. Que sus vidas sean resguardadas por el poder de tu presencia. Oh Señor, y no pido solamente por ellos. También pedimos por cada hermano que se ha sintonizado esta mañana. Que tú les bendiga, que tú guardes a sus familias, que tú les guardes en sus pensamientos. Oh Señor, también pido por el pastor de su iglesia. Cuídale, bendícele, guárdale en amor
Y Señor, que tu palabra siempre pueda ser predicada en esta iglesia con poder. Te pedimos que el día de hoy tú nos des victoria en todo lo que hagamos. Que nos ayudes a caminar confiado de que más poderoso es el que vive en nosotros que el que está fuera de nosotros. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pastor Quintiana, muy agradecido.